Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis y en esta ocasión, en este video, vamos a hablar acerca de la individuación y de cómo Carl Jung estudió acerca de este tema. Incluso dio etapas que eran importantes para el proceso de individuación. Así que comencemos y hablemos primero de lo que es la individuación. A nivel general se entiende individuación como el proceso mediante el cual una persona se convierte en un individuo integrado, llegando a ser uno mismo y alcanzando la capacidad de ser totalmente autónomo e independiente. Se trata de un proceso que requiere del crecimiento del sujeto y del desarrollo de diferentes capacidades psíquicas, apareciendo a lo largo del desarrollo humano y durando en realidad buena parte de la vida. Este proceso es especialmente relevante y visible durante la adolescencia, el momento en que la individuación de la persona le hace capaz de generar su propia identidad, diferenciándose de sus progenitores y empezando a reconocerse a sí mismo como ente propio y único. Para ello es necesario asimismo que exista una pertenencia, una vinculación con el entorno familiar y cultural que permita tener un punto de partida y un ambiente que facilite todo este proceso. Todo ello permitirá generar proyectos de futuro coherentes con uno mismo, así como la posibilidad de vincularse o desvincularse del mundo de forma sana y sincera. Pero ¿cómo veía todo este proceso de individuación Carl Jung? Carl Jung elaboró una de las que serían las bases de su psicología analítica, el concepto de proceso de individuación. Para el autor, el término individuación se conoce como el proceso de diferenciación, constitución y particularización de la propia esencia, de tal manera que el sujeto puede describir quién es y permite desarrollar la personalidad. Se identifica también como la autorrealización, siendo parte de un proceso natural e instintivo hacia la propia maduración. Es importante tener en cuenta que el proceso de individuación es eminentemente conflictivo, tanto en la visión junguiana como en otras, dado que supone la integración de elementos contrarios. En el caso de Jung proponía que estamos ante un proceso en que aparecían conflictos entre diversos opuestos en la persona, ligados a la oposición consciente-inconsciente y a la individualidad-colectividad. La base de todo este proceso es el ego, a partir del cual iremos avanzando en la comprensión de los aspectos hasta ese momento negados y poco a poco aceptándolos e integrándolos. Los contenidos a desarrollar e integrar van a ser cada vez más complejos, y para avanzar en este proceso es necesario ser capaz de identificar, vincular e integrar los opuestos sin identificarse con ellos, diferenciándolos del yo. En este sentido, se van a ir integrando en primer lugar los aspectos personales individuales, trabajándose las experiencias emocionales reprimidas inicialmente ante la consideración de su inadecuación o conflictividad o la vivencia de traumas, para posteriormente integrar también elementos propios del inconsciente colectivo, añadiéndose el desarrollo y la elaboración de los arquetipos heredados culturalmente. Asimismo, también se irán desarrollando e integrando los diferentes procesos básicos que configuran la personalidad. Ahora, Carl Jung definió etapas, como decíamos, del proceso de individuación, el cual transcurre a lo largo de una serie de 4 fases a través de las cuales el sujeto va primero complementando sus aspectos conscientes e inconscientes y poco a poco irá integrando los opuestos, como decíamos, hasta conseguir llegar a la mismidad de la persona, es decir, a ser uno mismo, un individuo totalmente integrado. Si bien en principio son 4, existen numerosas interpretaciones y maneras de dividirlas, incluso dentro de la teoría junguiana, pero en todas ellas se tienen en cuenta las siguientes, incluyendo en este caso una quinta que también platicaremos, que sería la finalización del proceso. La etapa número 1 sería despojarse de uno mismo y primer acercamiento al inconsciente. El inicio del proceso de individuación se da en el momento en que empieza a aparecer la conciencia de que la propia conciencia no es la totalidad del ser. Se empieza a ser consciente de la existencia de impulsos, de deseos, de contenido psíquico no expresado ni directamente observable. El sujeto se da cuenta de que existe una gran parte de sí que ha sido ignorada por sí mismo y va a intentar empezar a aproximarse a su comprensión, dado que ha llegado un momento en que su desarrollo le ha hecho ver dicha necesidad. La segunda etapa sería encuentro con la sombra. Nacida la conciencia de que existe algo más en el propio ser, lo primero que se detecta es que existe no solo una parte consciente, sino también un inconsciente y un conjunto de aspectos que negamos al considerarlas negativas, y que además solemos proyectar a los demás como mecanismo de compensación. En otras palabras, empezamos a ser conscientes de la existencia de la dualidad persona, de lo que somos conscientes y que nos hace sentir seres individuales, que se relaciona con el mundo exterior,
y de la sombra, la parte oculta e inconsciente de la persona. Una vez empieza a ser consciente de la existencia de la sombra, va a hacer falta empezar a valorarla sin juzgarla. Nuestros deseos e impulsos inconscientes tienen un gran valor, pese a que algunos sean socialmente mal vistos. Se trata de integrar los elementos negados y de la propia personalidad. No se trata de ceder a los impulsos. De hecho, la represión es vista por Jung como algo que en cierto modo permite el nacimiento de la conciencia. Pero sí, y esto es muy importante, de aceptar la sombra como parte de nuestra naturaleza. Y así llegamos a la etapa 3, el encuentro con el ánima. El tercer gran paso del proceso de individuación se da en relación a los arquetipos sexuales. Hasta el momento el niño ha integrado aspectos propios, pero ahora deberá empezar a integrar elementos arquetípicos, provenientes de la herencia cultural, que forman parte de su personalidad y de la colectividad, y que hasta entonces habían sido negados por la persona. Concretamente, en esta etapa el sujeto empieza a integrar la polaridad masculino-femenino. Este proceso implica la de integrar al propio ser, además del arquetipo identificado con el propio sexo, la parte de su ser tradicionalmente identificada con el sexo contrario, apareciendo una vinculación con ella. Es decir, el hombre debe integrar el arquetipo ánima o femenino, que se corresponde con elementos como la sensibilidad, el afecto y la expresión emocional, mientras que la mujer lo hace con el animus o arquetipo masculino, relacionado con el vigor, la vitalidad, la fuerza, la razón y la sabiduría. Se trata de integrar en su totalidad el arquetipo sexual, tanto logos como eros, haciendo que medien y siendo fuente de la creatividad y la inspiración. Etapa 4. La integración del arquetipo luz. Una vez hecho lo anterior, empiezan a alumbrarse las zonas oscuras y desconocidas de nuestra psique, algo que amplía nuestra conciencia de nosotros mismos en gran medida y que puede generar sensación de omnipotencia narcisista que nos hace creer superiores. Pero el efecto de la realidad, haciéndonos ver que nuestras capacidades no son tan extremas, hace que se nos bajen los humos, devolviéndonos la humildad. En este momento aparece la sabiduría y el descubrimiento, simbolizadas con el mago, el sabio que da sentido a lo desconocido, explorando y descubriendo el propio ser. Y por último llegamos a la etapa 5, el final del proceso de individuación, conciencia opositora. Poco a poco van apareciendo momentos en el que el sí mismo aparece, unos momentos en que empieza a existir la comprensión del propio ser. El proceso llega a su culmen cuando se consigue la coincidencia o integración de los opuestos. Supone la adquisición de la mismidad, es el fin del proceso de la individuación. En este momento, el conjunto de elementos que conforman la mente se encuentran ya integrados, lo consciente y lo inconsciente, lo individual y lo colectivo, la persona y la sombra, habiéndose conseguido una psique totalmente integrada. Ya es él mismo, consciente de los diferentes aspectos que forman parte de su ser y capaz de distinguirse y separarse del mundo. El sujeto es un ser completo, individuado, que poco a poco, cada vez más, va a ser autónomo. Pues muchas gracias por escuchar, espero que te haya gustado este video. Nos vemos muy pronto, no te olvides de vernos en los videos donde estamos todos juntos, ahí te vemos en el chat. Que tengas excelente día.